Dicen que hay lugares donde el agua no solo guarda reflejos, guarda secretos. Y algunos deberían quedarse sumergidos para siempre. El lago silencioso, en el corazón de los Altos de Mirabal, parecía sacado de un sueño. Durante el día, era un paraíso escondido entre montañas, con barcas de colores y senderos floridos que lo rodeaban. Pero cuando cae la noche, el aire cambia. La niebla se arrastra desde la superficie, los juncos susurran, y el agua parece respirar. Algo se oculta allí. Algo que espera. Nunca creí en leyendas. Hasta esa noche. Todo comenzó cuando decidimos celebrar el cumpleaños de Lucas con un paseo nocturno en barca. Éramos 4, Lucas, Clara, Marco y yo. La idea nos pareció original, incluso romántica. Queríamos beber, reírnos un poco, contar historias de miedo. Nada más. Al subir a la barca, un anciano nos recibió. Pálido, con ojos apagados y manos huesudas. No dijo mucho, pero antes de zarpar, nos advirtió en voz baja: eviten las risas. Ella escucha. ¿Ella quién? Pregunté. El viejo sostuvo la mirada unos segundos. La hechicera del lago. La que domina los susurros del agua, y a veces, reclama compañía. Reímos nerviosos. Marco encendió su linterna con gesto dramático. Perfecto para una historia de terror. La embarcación se deslizaba en silencio. El agua parecía un espejo líquido. La niebla empezó a rodearnos como un animal sigiloso. Y entonces lo oímos, un susurro. Como si alguien hablara desde el fondo del lago. ¿Oyeron eso? Preguntó Clara. Parecía un nombre, Alina, repetido con un tono suave, triste, y demasiado humano. Clara dejó caer su móvil al intentar grabarlo. Se agachó para buscarlo, pero se detuvo. Algo me tocó la mano, dijo, temblando. Marco se asomó con la linterna. Burbujas salían del agua. Luego, una sombra, alargada, serpenteó justo debajo de la superficie. Y se oyó una risa. Una risa femenina, lejana, casi melancólica. Clara exigió saber más. El barquero habló con la voz cansada de quien ha contado una historia demasiadas veces. Alina era la hija de una curandera. Ambas vivieron en un pueblo que existió antes de que se construyera el lago. Fueron acusadas de brujería y condenadas a morir. Las ataron con piedras y las lanzaron al agua. Pero Alina no murió del todo. Dicen que una parte de su alma quedó anclada al fondo. Se alimentó de rabia, dolor y espera. Con el tiempo, el pueblo fue inundado y olvidado. Pero ella nunca se fue. Y entonces Marco desapareció. Literalmente. Un momento estaba sentado junto a nosotros, al siguiente, solo quedaron sus zapatos. La barca tembló como si algo enorme se hubiera movido debajo. Gritamos su nombre, alumbramos el agua, nada. Ni una burbuja. Pedimos volver. Pero el barquero ya no estaba. Su asiento vacío, los remos desaparecidos. La barca a la deriva. Y la niebla más espesa que nunca. Fue entonces cuando oímos la canción. Una melodía suave, como un arrullo. Lucas comenzó a murmurarla, como si la conociera. Sus ojos se perdieron, su rostro se relajó. Es tan hermosa, susurró. Intentamos detenerlo, pero saltó al agua con una sonrisa. No volvió a salir. Flotando entre la niebla, apareció una cabaña. Una construcción vieja, imposible. No debería estar ahí. Clara y yo saltamos a lo que parecía ser tierra firme. Dentro de la cabaña, las paredes rezumaban humedad. Velas encendidas, aunque nadie las había tocado. En el centro, un espejo de agua. Pero no reflejaba el techo. Reflejaba un incendio. Gente corriendo. Mujeres llorando. Vimos rostros conocidos, el nuestro, ahogándose en el agua. Y entonces vimos el retrato, una joven de ojos blancos y cabello negro. Alina. El barquero regresó. Pero no era humano ya. Su carne colgaba como trapo mojado. Sus ojos eran vacíos. Dijo que ahora servía a ella. Que el lago elegía, y ella escuchaba las voces de quienes se reían en la oscuridad. Logramos escapar de él. Pero Lucas ya no estaba con nosotros. Y Clara empezó a cambiar. Su piel se volvió pálida, sus ojos se pusieron vidriosos. Comenzó a murmurar la misma canción, pero ahora, en otra lengua. Una lengua vieja. Perdida. Clara desapareció entre la niebla. Como si el lago la reclamara también. Seguí solo. La cabaña desapareció. La barca también. El lago estaba inmóvil.
No había sonido, ni viento. Solo una figura en la distancia. De pie sobre el agua. La reconocí, el vestido flotante, el cabello como algas negras. Alina. Habló sin mover los labios. Quiero ser recordada. ¿Qué quieres de mí? Tu lengua. Tu historia. Me ofreció una salida. Si la contaba. Si le daba voz. Si hacía que todos supieran quién era. Entonces, me dejaría ir. Desperté en la orilla. Solo. Sin voz. Hoy escribo esto porque ya no puedo hablar. Mi garganta está seca, como sellada. Pero ella está conmigo. La oigo cada vez que el agua corre. En la ducha. En los charcos. En los sueños. Y en los silencios. Porque Alina no solo quiere ser recordada. Ella quiere regresar. Y necesita un cuerpo nuevo. Tal vez, el tuyo. Historia número 2. En un pueblo olvidado por el tiempo, donde la niebla se aferraba a las casas como si quisiera tragarlas, existía una leyenda que nadie se atrevía a pronunciar. Se decía que, en el viejo cementerio, entre las lápidas torcidas y los susurros del viento, habitaba una sombra. No era un espectro ni un demonio, era algo peor. Era Nemain, la bruja que nunca murió. Cuentan los ancianos que, siglos atrás, Nemain fue quemada en la plaza del pueblo, acusada de pactar con el mismo Satanás. Pero su fuego no apagó su alma. Mientras las llamas consumían su cuerpo, lanzó una maldición sobre quienes la condenaron: no conocerán descanso, ni en vida ni en muerte. Volveré cuando la luna sea testigo y la tierra clame venganza. Aquel juramento no fue en vano. El pueblo de Carrac quedó sumido en la bruma perpetua, y con cada aniversario de la ejecución, la tierra temblaba y los muertos en sus tumbas giraban inquietos. Quienes osaban acercarse al cementerio veían sombras moverse entre las lápidas. En noches de luna llena, se escuchaba el eco de un susurro, una risa fría, burlona, imposible de ignorar. Un grupo de jóvenes, ignorando las advertencias de Maura, la anciana del pueblo, decidió investigar. Llegaron a la posada frente al cementerio, llevando cámaras y grabadoras. La primera noche fue inquietante, las lápidas crujían y en las grabaciones se escuchaban susurros que mencionaban sus nombres. La tensión crecía. Nora encontró un libro enterrado en la iglesia abandonada, un diario escrito en latín con tinta de sangre. Era el testimonio de un sacerdote que presenció la ejecución de Nemain. Allí se narraba que mientras las llamas consumían su cuerpo, su sombra se separó y caminó hacia el cementerio, convirtiéndose en algo inhumano. Lucas desapareció misteriosamente, para ser hallado al amanecer junto a la tumba más antigua, con los ojos completamente negros y marcado con un símbolo lunar en la espalda. Su mente parecía perdida, poseída. Esa misma noche, los animales del pueblo enloquecieron, y en la iglesia abandonada apareció el cuerpo del barquero, colgado y sin ojos. La maldición se manifestaba cada vez con más violencia. Elías comenzó a sufrir visiones de Nemain en los espejos. Cada aparición le robaba el aliento y dejaba tierra y lombrices en su cama, signos claros de la influencia oscura que crecía sobre ellos. Siguiendo las pistas del diario, el grupo descubrió un pozo sellado con cruces de hierro, donde decían que arrojaron los restos calcinados de Nemain. Sin embargo, el pozo parecía vivo, gimiendo con un sonido que helaba la sangre, y una mano huesuda intentó aferrarse cuando se acercaron. Rocío desapareció y regresó cambiada, con una sombra que imitaba sus movimientos, pero sin alma. Matías detectó la diferencia en un pequeño lunar en el cuello que la falsa Rocío no tenía. El terror crecía y los amigos comenzaban a dudar unos de otros. Intentaron quemar el libro maldito, pero las llamas se apagaron solas, como si Nemain misma resistiera. La única esperanza era devolver su alma al pozo, pero para hacerlo, debían traerla primero. La noche de luna llena durante Samain, el cementerio cobró vida. Las tumbas se abrieron, liberando cuerpos frescos, ecos de los muertos. Nemain apareció, coronada de raíces y fuego, reclamando a sus víctimas, incluyendo a Elías, quien fue consumido por un fuego invisible y transformado en su siervo. Nora y Matías buscaron refugio en la iglesia de los espejos, donde la realidad parecía fracturarse y la locura acechaba en cada reflejo. Allí escucharon la voz de Nemain, una advertencia fatal: nada muere si el recuerdo arde. Rompieron los espejos, pero era demasiado tarde. Nemain emergió del pozo, completa y poderosa, anunciando que su condena fue injusta y que ahora todos pagarían. Matías se arrojó al pozo, llevando la marca de la luna, sacrificándose para contener la maldición. El pueblo quedó en silencio. Solo Nora sobrevivió para grabar un último mensaje: si estás viendo esto, no busques Carraj.
No mires atrás. No pronuncie su nombre, y en el silencio, una voz susurró desde la oscuridad, aléjate de la oscuridad. Si llegaste hasta aquí te felicito, eres un amante de las historias de terror. En mi pueblo, los duendes no son personajes de cuentos ni figuras de jardines. Aquí son reales. Viejos como las montañas, silenciosos como la niebla, y temidos por una sola razón, tienen la habilidad de desaparecer personas, sin dejar rastro. Entre todas las historias que se cuentan sobre ellos, hay una que persiste como advertencia entre los más viejos. Una historia que nadie cuenta sin bajar la voz. Y yo, fui testigo de su regreso. Todo comenzó una tarde, cuando el sol aún brillaba con fuerza. Eran las 5. Clara, una joven del pueblo, lavaba ropa en el río, como cada jueves. El ambiente era tranquilo, el agua corría clara y los pájaros cantaban. Nada parecía fuera de lo normal. Pero esa fue la última vez que alguien la vio. No hubo gritos, ni pelea, ni rastros de sangre. Solo un charco de agua quieta y una sábana blanca flotando como si alguien la hubiera soltado. La búsqueda fue inútil. Se revisaron los alrededores, se dragó el río, se interrogaron a los vecinos. Nada. Algunos decían que fue un animal salvaje. Pero los viejos sabían la verdad. Y la decían con temor, se la llevaron los duendes. Pasaron los años. Hasta que un grupo de jóvenes que cazaban en lo profundo del monte, a más de 10 kilómetros del río, descubrieron algo que reabrió la herida. Entre la vegetación encontraron un nido de hormigas rojas. No uno cualquiera. Era gigantesco, tan grande como una piscina, con túneles que se hundían en la tierra. Las hormigas se movían como si custodiaban algo, como si esperaran. Aquí, en mi pueblo, todos saben que las hormigas rojas no son normales. Son sirvientas de los duendes. Donde caminan ellas, ellos acechan. Uno de los jóvenes quiso quemar el nido. A la semana, su perro apareció despedazado, con pequeños cortes circulares por todo el cuerpo. Como si decenas de cuchillas diminutas lo hubieran rebanado en silencio. Ese fue el primer aviso. Otro de los muchachos, Emiliano, empezó a comportarse extraño. No hablaba. No dormía. Murmuraba algo una y otra vez. Me marcaron, ya saben mi nombre. Le revisaron la nuca. Tenía una marca, un círculo oscuro, del tamaño de una moneda. No era un golpe. Era algo más. Como si una mano diminuta hubiera presionado allí con fuerza inhumana. Los ancianos del pueblo palidecieron al verla. Es la marca de los duendes, dijo uno. El que la tiene, ya no es suyo. Mi abuelo Pedro me contaba que, cuando era niño, los duendes no solo robaban personas. A veces las devolvían, cambiadas. Niños que volvían sin voz. Con los ojos vacíos. Que ya no recordaban a sus madres. O que murmuraban cosas en lenguas que nadie conocía. Si ves a alguien con la marca, decía, no lo nombres. No lo mires. O vendrán por ti también. Todo se volvió más extraño cuando empezamos a soñar con Clara. O más bien, con alguien que la imitaba. Aparecía en los sueños de varios, con la misma ropa que llevaba el día de su desaparición, con la misma cara. Pero algo estaba mal. Nunca parpadeaba. Nunca hablaba. Solo sonreía, como esperando algo. Una madrugada, tocaron la puerta de mi casa. Era Clara. O lo que quedaba de ella. Tenía la misma ropa, la misma sonrisa. Estaba seca, polvorienta, como una muñeca olvidada. ¿Puedo pasar? Dijo. No abrimos. Se quedó allí, sonriendo, por minutos que parecieron horas. Luego se fue, pero en la puerta dejó un trapo. Envuelto en él, una mano. Humana. Pequeña. Llena de mordidas diminutas. Días después, el padre de Emiliano subió al monte en busca de respuestas. Regresó a los 2 días, con los pies sangrando y la mirada perdida. Dijo que había encontrado túneles. Decenas. Que la tierra estaba hueca. Vi ojos dentro, dijo. Decenas. Como brasas. Y en el centro, a Clara. Colgada boca abajo, cantando como si la tierra la meciera. Los viejos comenzaron un antiguo ritual. Clavaron estacas alrededor de sus casas, atadas con hilo rojo. Según la tradición, el hilo rojo les irrita, los mantiene fuera. Pero una noche, alguien cortó el hilo de la casa de los padres de Emiliano. A la mañana siguiente, no quedaba nadie. Solo un espejo roto. Y hormigas caminando dentro de una cuna vacía. Una noche, un hombre regresó del bosque cubierto de barro. No decía palabra.
Solo escribía en las paredes con tierra mojada, no son duendes. Son más antiguos. Lo internaron. 3 días después, desapareció. En su almohada quedó una sola huella. Pequeña. Perfecta. Inhumana. El nido de hormigas fue hallado de nuevo. Pero esta vez, más al sur. Más grande. Más vivo. Dentro, había cabellos humanos. Uno tenía una trenza, la de Clara. Otro, un mechón oscuro. Era mío. Esa noche desperté con ardor en la nuca. Me miré al espejo. Ahí estaba. La marca. Un círculo oscuro. Palpitante. Como si respirara. Desde entonces escucho risas. Susurros. Palabras que no son humanas. Pierdo tiempo. Aparezco en sitios donde no recuerdo haber ido. Y a veces, siento que algo en mí se abre. Una puerta. Una grieta. Y a través de ella, ellos, miran. Ya no duermo. Porque si sueño, vuelvo al nido. Vuelvo al río. Y Clara me espera allí. Ya no me sonríe. Solo susurra, fuiste marcado. Ahora eres de ellos. Y sé que pronto, yo también tocaré una puerta. Tal vez la tuya. Y si me ves. No respondas. No digas mi nombre. Porque donde caminan las hormigas, los duendes ya eligieron a su siguiente presa.